Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, buenos días. Hoy una cita más con nuestro Señor Jesús mediante su palabra. Acompáñeme a orar. Vamos a darle gracias a Dios por tanto y tantas bendiciones que Él nos da, por haber puesto sus ojos y están atentos sus oídos a nosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque podemos tener acceso directo a ti a través de la obra que nuestro Señor Jesús hizo, y gracias por reconciliarnos con nuestro Padre, Señor Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, que a través de la intercesión de tu Santo Espíritu, hable a nuestras mentes, hables por favor a nuestros corazones, y que este mensaje no nos lo dejemos robar. Gracias, Padre, porque no podemos confesar que Jesucristo es el Señor si no es por el obrar de tu Santo Espíritu. Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor. Gracias por esa medida de fe que estás colocando en cada corazón de cada persona, que cada mañana y que cada día está teniendo esta cita contigo, Señor. Y gracias por regalarme ese privilegio de ser esa persona que comparta el mensaje. Pero mayor es la responsabilidad, Señor, de que yo no sea solo un predicador de tu palabra, sino que oigo y llevo a la práctica. Tú también oyes y llevas a la práctica. Gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas en las que estás obrando, y es en millones y millones de cristianos que en verdad, Señor, esos cristianos veamos, Señor, tu gloria, es decir, que no tengamos temor y que le digamos al mundo que tú eres el Cristo, y que no sigamos siendo esos agentes secretos, sino que compartamos tu palabra y que a través de nuestras acciones acerquemos a más personas a ti, cumpliendo esa gran comisión que nos diste, y hacer discípulos. Pero que mientras vamos caminando en nuestro diario andar, Señor, lo hagamos y estemos llenos de gozo y de plenitud de poder ser esos instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Iglesia, seguimos con el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer de 13 al 20. Y leo en el nombre de Jesús para ustedes este texto bíblico. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otro que Elías, y otro que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que estaban esperando los judíos. Pero vamos a trabajar esta palabra hoy sacando la idea del texto, el mensaje que el Señor Jesús está dando a través de este texto. No la idea que nosotros querramos sacar de ahí, es la que Él nos da a través del texto. Y es lo siguiente: el Señor no paraba y no paraba de trabajar en la obra que el Padre le había enviado. Muy responsablemente, Él seguía y seguía contra viento y marea,
y contra toda oposición, él seguía cumpliendo la obra que el Señor Jesús, que el Padre le había dado a él, nuestro Señor Jesús. Y él les hace una pregunta. Vemos una serie de preguntas acá. El Señor Jesús es tan sabio que primero les preguntó, ¿qué dice la gente de que quién era él? Y ellos estaban escuchando a la gente, a los discípulos, y le dijeron, unos que Juan el Bautista, y claramente él no era Juan el Bautista, ¿cierto? Es el Hijo de Dios. Otros que Elías, sabemos que él no era Elías. Otros que Jeremías, sabemos que no era Jeremías. O uno de los profetas. Y el Señor, a través de esa primera pregunta, lo lleva a la pregunta final. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Esa es una buena pregunta para nuestra vida. ¿Y ustedes quién cree que es Jesús? Yo, ¿quién creo que es Jesús? Claramente decimos, Cristo, mi Señor y mi Salvador. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios. Pero nuestras vidas en realidad las conducimos guiados por lo que Él dice en nuestra palabra, porque no basta con saber que Él es el Hijo de Dios y que si realmente Él es nuestro Señor, Él va adelante, Él nos marca un camino y nosotros somos sus ¿qué? Sus súbditos, sus seguidores. El orden es ese. Él no es el empleado de nosotros, con todo respeto, Señor, lo digo. Él no es un empleado nuestro al que nosotros le damos órdenes y le pedimos según nuestros deseos. No, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire, y claramente yo quiero leer unos textos bíblicos para que entendamos mejor este texto bíblico. La iglesia tradicional lo ha interpretado a su manera. Cuando el Señor le pregunta y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y el Señor Jesús le dice, dichoso, bienaventurado, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, ahí hay una coma, y el término que el Señor usa ahí es de Petrus, que significa roca. Y luego dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí ya es un término mayor, que es Petra, que es una roca más fuerte. Es decir, que sobre esa roca, Él, o sea, Él mismo, ahí estaba hablando de Él, de Cristo, de Jesús, el Cristo. Y Él es el fundamento, es la piedra angular. Y yo quiero que por favor vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 11. Acompáñenme allí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 11. ¿Qué dice acá este versículo? Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Claramente acá, hablando inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, ¿quién es el fundamento de la iglesia, del cristianismo? Es Cristo. No puede ser Pedro el fundamento de la iglesia. El Señor dice acá también, leo para ustedes, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Lo que claramente vemos también acá, que Pedro tenía de verdad una comunión con Dios y el Padre se plació en revelarle eso a Pedro. Cuando ustedes y yo pasamos tiempo con Dios, tiempo con Jesús a través de su palabra, Él nos revela y nos da siempre una salida en nuestra vida. Ahora, yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, todos los que somos de Cristo y somos el cuerpo de Cristo,
Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Y el cuerpo de Cristo no prevalecerá. Se podrán desviar, aparecerán falsos maestros, aparecerán falsos Cristos, pero solo hay uno, y es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos que tener en cuenta cuando Él dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Recuerdan ustedes que en Hechos 2, vamos allí por favor, Hechos 2, el que primero tuvo ese privilegio, aún después de haberlo negado 3 veces, Pedro se arrepiente, ¿cierto? El Señor Jesucristo se le aparece, no solo a él, como ya trabajamos ayer, sino a otros más discípulos, a más de 500. Ya Pedro después, ¿qué pasa? Voy a leerle el versículo, capítulo 2, desde el 1. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Pedro era otro humano como ustedes y yo, pero vino sobre él y sobre los que estaban ahí el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo le dio ese poder de que él se pudiera dirigir a la multitud. Y leo el versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas y judíos, todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu, el Espíritu Santo, sobre todo el género humano. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. O sea, llevarán el mensaje, la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. ¿Y qué más? Ese día se convirtieron como 3,000 y se fueron, ¿qué? Multiplicando ese número. Leo para ustedes el versículo 41 de capítulo 2 de Hechos. Hechos 2, versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Lo que quiero hacerles ver a través de este texto bíblico, que Pedro fue lleno del poder de Dios, es decir, lleno del poder del Espíritu Santo. Y el fundamento de la iglesia es Cristo, y a quien tenemos que seguir es a Cristo. Estos hombres, como ustedes y yo, guardando las proporciones, hombres que en verdad se dedicaron toda una vida después de que Jesucristo los escogió y los llamó a ser pescadores de hombres, una vida para Cristo. Y que ellos obedecieron a Dios, sí, y llevaron el mensaje y trascienden el tiempo. Y ese fundamento de la iglesia es Cristo, la palabra de Dios. Pero ellos cumplieron con obedecer y darlo. Termino con esto de Primera de Pedro, este devocional de hoy. Primera de Pedro, vamos por favor allí, porque si fuera Pedro el fundamento de la iglesia, fuera algo muy débil y se hubiera terminado hace tiempos. Pero el fundamento de la iglesia es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que eso nos quede bien claro. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, del 7 al 8. Y el mismo Pedro dice quién es el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7 y el 8. Para ustedes los creyentes,
esta piedra es preciosa, Cristo. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra de Dios, para la cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis queridos hermanos, hoy queda claro quién es Cristo, el cimiento de la iglesia. Él nos ha injertado a nosotros como pueblo santo, como nación santa. ¿Por qué? Mediante la fe. Entonces, ¿la fe en quién? En Cristo, en Dios. Y nos queda claro que el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Y para qué Él nos escogió? Para regalarnos esa vida eterna. ¿Y cómo se logra esa vida eterna? Es reconociéndole a Dios nuestra condición de pecadores, apartados de Él. Nada bueno podemos hacer y que permanezcamos en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Con una comunión. Cada día escudriñando, estudiando las Escrituras, como lo hacemos ustedes y yo, cada día que tenemos esa cita con Jesús para alimentar nuestra fe en Él. Y eso lo hace Él a través y mediante su palabra. Pero recuerden que Él nos dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Claro, porque a través de la obra en la cruz nos reconcilia con el Padre, nos regala vida eterna. Pero Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y qué lindo que es Él, que nos ha regalado no solo vida eterna, sino que nos adoptó como sus hijos y nos escogió como santos y amados por Él para que llevemos ese mensaje de salvación. Proclamemos las buenas nuevas y qué bueno que lo hagamos. Y empecemos nosotros cada día a alimentar nuestra fe. Crezcamos en Él, en el conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para llevarlo a la práctica. Y a través de nuestro testimonio también podamos decirle a la gente, mira que Cristo, ¿de dónde me sacó? De esas tinieblas. Y hoy me tiene en la luz admirable, proclamando las buenas nuevas y llevando una vida para Cristo. Ese es el reto de hoy, mis queridos hermanos. Vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nos digan quién es Cristo, Él es mi Señor y es mi Salvador. Pero que eso se vea reflejado, que Él es el Rey, el Hijo de Dios, y nosotros sus súbditos, nosotros sus seguidores, y vamos a vivir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú te fortaleces en todas nuestras debilidades, Señor. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, tenemos gozo, plenitud en ti, Señor. Gracias por escogernos para ir y dar esas buenas nuevas. Gracias porque tú te has apiadado de nosotros y a través de esos hombres que te creyeron y que trascienden en el tiempo y que hoy millones de personas somos salvos en Cristo y vivimos en ti para llevar las buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a hacerlo a través de este mensaje, de tu palabra, pero que también nuestras vidas den testimonio de lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Iglesia, ese es el reto. Vamos a decirle al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.